La carrera había terminado. El marcador era claro, brutalmente claro. Mi viejo Toyota Supra amarillo, ese coche que todos habían llamado chatarra, acababa de cruzar la meta. Y el Ferrari 488 pista de Sebastián, ese monstruo rojo de €500,000, todavía estaba a mitad de la última curva. Las gradas del circuito de Jarama explotaron en gritos. Gente que ni siquiera me conocía saltaba, lloraba, celebraba como si hubieran ganado ellos mismos. Y quizás, en cierto modo, habían ganado. Porque aquella carrera no era solo sobre velocidad, era sobre justicia, sobre dignidad, sobre todas esas veces que alguien te mira de arriba abajo y decide que no vales nada solo porque tu ropa está manchada o tu coche tiene 20 años. Sebastián salió de su Ferrari con el rostro completamente blanco. Las manos le temblaban mientras se quitaba el casco. Sus amigos, esos tipos con relojes de 100.000 euros y trajes hechos a medida, estaban en silencio absoluto. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía cómo procesar lo que acababan de presenciar. Porque en su mundo, en ese universo de lujo y privilegios, las cosas siempre funcionan de cierta manera. El que tiene más dinero gana. El que conduce el coche más caro gana. El que viste mejor gana. Pero aquel día las reglas habían cambiado, y ninguno de ellos estaba preparado para eso. Sebastián caminó hacia mí con pasos lentos, inseguros. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. «Esto es imposible», dijo con voz quebrada. «¿Quién diablos eres tú?» Yo no respondí de inmediato, porque la verdad es que ni yo mismo sabía exactamente quién era ya. Hacía 5 años que había dejado de ser quien era. 5 años escondiéndome. 5 años fingiendo que el pasado no existía. 5 años lavando coches de gente que nunca me miraría a los ojos. Pero en ese momento, en ese preciso instante, algo dentro de mí se recompuso. Como si todas las piezas rotas encontraran su lugar de nuevo. Pero para que entiendas realmente lo que pasó ese día, tengo que llevarte atrás. 5 años atrás. A ese momento que lo cambió todo, a ese día que destruyó mi vida y me obligó a construir una nueva desde cero. Porque esta historia no empieza con una carrera, empieza con una tragedia. Me llamo Diego Fernández y tengo 28 años. Bueno, técnicamente los cumplí hace 3 semanas, pero ya casi ni celebro mi cumpleaños desde hace tiempo. Trabajo en un aparcamiento de lujo en el barrio de Salamanca, en Madrid. Es uno de esos sitios donde la gente llega en coches que cuestan más que una casa. Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren. Yo los lavo, los encero, los dejo brillando como espejos. Y cobro 900 euros al mes. Vivo en un piso compartido en Vallecas con otros 3 tíos. Duermo en un colchón en el suelo. Cocino pasta 5 días a la semana porque es lo más barato. Y cada noche, antes de dormir, miro el techo y me pregunto cómo llegué hasta aquí. Porque hace 5 años, mi vida era completamente diferente. Yo no era Diego el lavacoches. Era Diego Fernández, piloto de Fórmula 3. Había ganado el campeonato español 2 años consecutivos. Tenía contratos sobre la mesa, patrocinadores llamando, agentes prometiendo que en 2 años estaría en Fórmula 1. Tenía 23 años y el mundo era mío. Entrenaba 6 horas al día, viajaba por toda Europa, ganaba carreras. Vivía el sueño que había tenido desde los 8 años, cuando mi padre me llevó por primera vez a ver una carrera en el Jarama, y yo supe, con esa certeza que solo tienen los niños, que eso era lo que quería hacer con mi vida. Mi padre se llamaba Antonio. Era mecánico en un taller pequeño en Leganés. No ganaba mucho dinero, pero cada céntimo que sobraba lo invertía en mi carrera. Me compraba piezas. Me pagaba entrenamientos. Vendió su coche para comprarme mi primer kart de competición. Diego, me decía mientras ajustaba mi casco antes de cada carrera.
No importa si ganas o pierdes. Lo que importa es que seas honesto, que corras con honor, que respetes a tu competencia y a ti mismo. Porque las medallas se oxidan, hijo, pero el carácter dura para siempre. Yo asentía, impaciente por subir al coche. No entendía completamente sus palabras entonces. Pensaba que eran solo cosas que los padres dicen. Pero ahora, 5 años después, lavando Ferraris de gente que nunca me daría los buenos días, entiendo cada palabra, cada sílaba, cada pausa. El accidente sucedió en Montmeló, en el circuito de Barcelona-Cataluña. Era la última carrera de la temporada. Yo iba primero en el campeonato, pero solo por 2 puntos. Mi rival principal, un italiano llamado Marco Bianchi, estaba justo detrás de mí en la clasificación. La carrera era intensa, 40 vueltas de pura adrenalina. Yo estaba en tercer lugar, Marco en cuarto. Necesitábamos adelantar a los 2 primeros para asegurar el campeonato. En la vuelta 32 llegó mi oportunidad. El líder cometió un error en la curva 12. Yo aceleré, me puse a su lado. Fue entonces cuando todo se volvió lento, como en las películas. Marco venía por detrás, demasiado rápido, demasiado agresivo. Intentó adelantarnos a los 2 al mismo tiempo por el interior. Era un movimiento imposible. No había espacio. Pero él lo intentó de todas formas. Su alerón delantero tocó mi rueda trasera. El contacto fue mínimo, apenas una fracción de segundo. Pero a 200 kilómetros por hora, una fracción de segundo es una eternidad. Mi coche perdió tracción. Empezó a girar. Salí de la pista. Choqué contra el muro de contención a una velocidad que los ingenieros después calcularon en 180 kilómetros por hora. Desperté 3 días después, en el Hospital Clínic de Barcelona. Tenía la pelvis fracturada en 2 sitios, 2 costillas rotas, contusión pulmonar, fractura de fémur y, lo peor de todo, daño neurológico en la columna lumbar. Los doctores me explicaron con esa amabilidad profesional que usan cuando te dan malas noticias que probablemente volvería a caminar. Probablemente. Pero las carreras, dijeron, se habían acabado para mí. Los reflejos no serían los mismos. La tolerancia al dolor no sería la misma. El miedo tampoco. Porque cuando sobrevives a un accidente así, algo se rompe dentro de ti que nunca vuelve a soldarse del mismo modo. Mi padre estaba a mi lado cuando los médicos me dieron el diagnóstico. Lo vi envejecer 10 años en 10 segundos. Sus hombros se hundieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Me tomó la mano con esa fuerza que solo tienen las manos de los padres y dijo: «Hijo, lo importante es que estás vivo. El resto ya lo resolveremos». Pero yo no quería resolver el resto. Yo quería mi vida de vuelta. Quería el rugido del motor. Quería la vibración del volante. Quería esa sensación de volar a ras del suelo. Quería mi futuro de vuelta. Los meses siguientes fueron un infierno. Cirugías, rehabilitación, dolor constante. Aprender a caminar de nuevo, paso a paso, metro a metro, como un niño pequeño. Mi padre estaba conmigo en cada sesión de fisioterapia. Me animaba cuando yo quería rendirme. Me sostenía cuando las piernas no aguantaban. Gastó todos sus ahorros en los tratamientos. Vendió el taller. Vendió todo. «No te preocupes por el dinero», decía. «El dinero vuelve. Tú eres lo que importa». Pero el dinero no volvió. Los patrocinadores desaparecieron en cuanto vieron que no podría correr de nuevo. Los contratos se cancelaron. Los agentes dejaron de llamar. En el mundo de las carreras eres tan valioso como tu última vuelta. Y mi última vuelta había terminado en un muro de hormigón a 180 kilómetros por hora. Yo era historia pasada, un talento desperdiciado, una promesa rota. Y lo peor de todo es que empecé a creerlo. Empecé a verme a mí mismo como todos los demás me veían, como alguien acabado.
Mi padre murió 2 años después del accidente. Ataque al corazón. Fulminante. Los médicos dijeron que había sido el estrés, el trabajo excesivo. Había estado haciendo turnos dobles, triples, para pagar mis cuentas médicas. Se había matado trabajando, literalmente, para mantenerme con vida. Y yo ni siquiera había tenido la oportunidad de devolverle todo lo que había hecho por mí. Nunca podría pagarle. Nunca podría decirle que sin él yo no habría sobrevivido, física ni emocionalmente. El día del funeral llovía, una de esas lluvias madrileñas de noviembre que te calan hasta los huesos. Estaba de pie frente a su ataúd, con muletas todavía porque mi pierna no había terminado de sanar, y me di cuenta de algo. Había perdido las 2 cosas que más amaba en el mundo, las carreras y mi padre, y no sabía cómo seguir viviendo sin ninguna de las 2. Pensé seriamente en rendirme, en dejarlo todo, pero entonces recordé algo que mi padre me había dicho una vez, años atrás, cuando había perdido una carrera importante. Diego, caer no es fracasar. Fracasar es no levantarse después de caer. Así que me levanté, literal y figurativamente. Terminé mi rehabilitación. Volví a caminar sin ayuda. Conseguí un trabajo en una gasolinera, luego en un lavadero de coches, después en el aparcamiento de lujo donde trabajo ahora. No era lo que había soñado, no era ni remotamente parecido, pero era supervivencia, y algunos días, sobrevivir es suficiente victoria. Durante 5 años viví así, invisible, anónimo. Nadie en el aparcamiento sabía quién había sido. Nadie sabía que el tipo que les lavaba el Ferrari había sido piloto profesional. Nadie sabía que había ganado campeonatos. Y yo no se lo decía. Porque ¿para qué? El pasado es pasado. Y revivir glorias muertas solo hace que el presente duela más. Pero siempre tuve mi Toyota Supra. Era el último coche que mi padre y yo habíamos trabajado juntos. Un modelo del 93, amarillo, con más kilómetros que la carretera de Madrid a Barcelona, ida y vuelta, 20 veces. Estaba oxidado. La pintura estaba desconchada. El interior olía a aceite viejo. Pero era mío. Y cada fin de semana, en el garaje del sótano de mi edificio, lo trabajaba. Le cambiaba piezas. Le ajustaba el motor. Le ponía amor. Porque ese coche era lo único que me quedaba de quien había sido. Era mi único vínculo con el Diego del pasado. Lo que nadie sabía, ni siquiera mis compañeros de piso, es que debajo de ese capó oxidado había algo especial. Durante 5 años, cada euro extra que ganaba lo invertía en ese coche. Compré un motor modificado, sistema de turbodoble, inyección directa, suspensión de competición, frenos Brembo, transmisión secuencial. Poco a poco, fin de semana tras fin de semana, convertí ese Supra viejo en una máquina de carreras disfrazada de chatarra. ¿Por qué lo hice? Honestamente, ni yo mismo lo sabía completamente. Tal vez era mi forma de mantener viva una parte de mí que había muerto en Montmeló. Tal vez era mi manera de honrar a mi padre. O tal vez, en el fondo de mi corazón, siempre supe que algún día tendría una última oportunidad de demostrar quién era realmente. Ese día llegó hace 3 semanas, un martes normal. Yo estaba lavando un Lamborghini Huracán en el aparcamiento cuando llegó Sebastián Montenegro, 45 años, empresario, dueño de una cadena de concesionarios de coches de lujo. Su fortuna estimada era de unos 80 millones de euros. Tenía una colección de 23 superdeportivos y un ego del tamaño de toda España. Lo conocía porque venía regularmente al aparcamiento, siempre en coches diferentes. Ferrari los lunes, Porsche los miércoles, Lamborghini los viernes, como si estuviera probando qué combina mejor con su traje. Ese día llegó en un Ferrari 488 pista, rojo rosso Corsa.
El sonido del motor era obsceno, un rugido que hacía vibrar las ventanas. Aparcó ocupando 2 plazas, como siempre hacía. Salió del coche ajustándose las gafas de sol que probablemente costaban más que mi alquiler de 3 meses. Me vio lavando el Lamborghini y caminó hacia mí con esa confianza que solo tienen las personas que nunca han tenido que preocuparse por dinero. «Tú», dijo, sin molestarse en preguntar mi nombre. «Necesito que me laves el Ferrari. Y ten cuidado con la pintura. Cuesta más que tu salario anual». Asentí sin decir nada. Estaba acostumbrado. La mayoría de los clientes me trataban así, como si fuera parte del mobiliario. Útil pero invisible. Tomé las llaves de su mano. Caminé hacia el Ferrari y cuando pasé por mi Supra estacionado en la esquina del aparcamiento, Sebastián se detuvo en seco. «Espera un momento», dijo, mirando mi coche. «¿Eso es tuyo?», asentí. Dios mío, soltó una carcajada. «No puedo creer que esa cosa todavía funcione». «¿Cuántos años tiene? ¿30? ¿40? «Del 93», respondí en voz baja. «¿Del 93?» repitió como si hubiera dicho que era de la época de los dinosaurios. «Amigo, eso no es un coche. Es una pieza de museo. O mejor dicho, de chatarra». Sus amigos, que acababan de llegar en un Porsche 911 Turbo S, se acercaron riendo. «¿De quién es esa reliquia?», y preguntó uno de ellos. «Del lavacoches», respondió Sebastián señalándome con desdén. «Aparentemente gana 900 euros al mes y gasta dinero manteniendo esa basura en lugar de comprarse algo decente». Sentí como la sangre me subía a la cara. Había aguantado 5 años de comentarios despectivos, 5 años de ser invisible, 5 años tragándome el orgullo. Pero en ese momento algo se rompió. O quizás algo se arregló. «Es el coche de mi padre», dije con voz firme. Sebastián me miró con sorpresa, como si no esperara que yo pudiera hablar con ese tono. «Ah, qué emotivo», dijo con sarcasmo. «Pero la emoción no hace que un motor viejo funcione mejor». Se giró hacia sus amigos. «Muchachos, tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos una apuesta?» Los demás se acercaron intrigados. «Propongo una carrera. Mi Ferrari contra su... ¿Cómo lo llamamos? ¿Chatarra? ¿Reliquia rodante?» Las risas llenaron el aparcamiento. «Si por algún milagro divino», continuó Sebastián, «ese montón de hierro viejo le gana a mi Ferrari, le pago 50.000 euros, cash. Pero cuando pierda, y créeme que va a perder, quiero que ese coche vaya directamente al desguace. Y tú», me señaló con el dedo, «tendrás que admitir públicamente que no eres nada, que eres solo un lavacoches con sueños ridículos». El silencio que siguió fue pesado. Todos esperaban mi respuesta. Sebastián sonreía con esa confianza arrogante de quien nunca ha perdido nada importante en su vida. Sus amigos ya estaban sacando sus teléfonos para grabar lo que pensaban sería mi humillación. Y yo estaba pensando en mi padre, en todas esas veces que me dijo que el honor vale más que el orgullo, que la dignidad no se negocia, que nunca, jamás, dejes que nadie te haga sentir inferior sin tu consentimiento. «Acepto», dije. Mi voz sonó más segura de lo que me sentía. Sebastián levantó las cejas, genuinamente sorprendido. «¿Hablas en serio?» «Totalmente en serio», respondí. «Pero con una condición». «¿Qué condición?» «Que sea en una pista real. El circuito del Jarama. Con testigos. Con cronometraje oficial. No en una calle a las 3 de la mañana donde puedas decir que no fue válido». Sebastián se lo pensó un momento. Luego soltó otra carcajada. «Me parece perfecto. Así habrá más gente para ver tu derrota. ¿Este sábado te parece bien?» «Este sábado perfecto». «Excelente», dijo sacando su teléfono. «Voy a llamar al circuito ahora mismo. Tengo contactos. Organizaremos esto como Dios manda. Con jueces, cronos, todo profesional. Quiero que cuando pierdas no puedas poner excusas». Hizo una pausa y me miró con esa sonrisa cruel.
Prepárate para despedirte de tu chatarra sentimental, lavacoches. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el garaje hasta las 4 de la mañana revisando cada centímetro del Supra. Cambié el aceite, verifiqué la presión del turbo, ajusté la suspensión, calibré los frenos y mientras trabajaba hablé con el coche como si mi padre pudiera oírme. «Papá», dije con las manos sucias de grasa, «si alguna vez necesité que me ayudes desde donde estés, es ahora, no por mí, sino por todos los que alguna vez fueron tratados como si no valieran nada solo por no tener dinero, por todos los que fueron juzgados por lo que tienen en lugar de por quienes son». Los días siguientes fueron un caos. La noticia de la carrera se extendió por las redes sociales como pólvora. Sebastián, con su ego infinito, había publicado todo en Instagram. «Este sábado voy a darle una lección a un lavacoches que cree que su chatarra puede competir con la ingeniería italiana». Había escrito. El video de su publicación ya tenía más de 100.000 visitas. Los comentarios eran brutales. La mayoría de la gente se reía de mí. «Pobre tipo, no sabe en lo que se metió. Rip al Supra». Pero algunos, muy pocos, escribían cosas diferentes. «Espero que le des una lección a ese engreído. Vamos con el lavacoches. David contra Goliat». El sábado llegó demasiado rápido. Me desperté a las 6 de la mañana con un nudo en el estómago. Me duché. Me vestí con la única ropa medio decente que tenía y conduje mi Supra desde Vallecas hasta el circuito del Jarama. El trayecto fue silencioso. Solo yo, el ronroneo del motor y mis pensamientos. Pensé en todas las veces que había conducido por esas carreteras con mi padre al lado, en todas las carreras que habíamos ganado juntos, en todas las veces que él había creído en mí cuando nadie más lo hacía. Cuando llegué al circuito, ya había gente esperando. No mucha, quizás unas 100 personas, pero más de las que esperaba. Algunos eran fans de los coches que habían visto las publicaciones de Sebastián. Otros eran empleados del aparcamiento que habían venido a ver el espectáculo. Y unos pocos, muy pocos, eran gente que simplemente quería ver si el David moderno podía vencer al Goliat de Ferrari. Sebastián llegó media hora después en un camión que transportaba su Ferrari. Sí, un camión especial para traer el coche, porque Dios no permita que el Ferrari acumule kilómetros innecesarios en sus neumáticos de 20.000 euros. Bajó del camión con un mono de carreras completo, profesional, patrocinado, con su nombre bordado. Parecía piloto de Fórmula 1. Yo llevaba unos vaqueros viejos y una camiseta blanca que tenía una mancha de grasa que no había salido en el lavado. «Vaya, vaya», dijo al verme. «¿Eso es tu equipamiento de carreras? Amigo, ni siquiera tienes un casco decente». Tenía razón. Mi casco era viejo, rayado, con calcomanías descoloridas. Era el mismo que había usado en mis últimas carreras de Fórmula 3, 5 años atrás. Lo había guardado en una caja en el fondo del armario, prometiéndome que nunca más lo usaría. Pero ahí estaba, en mis manos, esperando una última oportunidad. El organizador del circuito, un hombre mayor llamado Manuel, que había trabajado allí desde que se inauguró en los años 70, se acercó con el reglamento. «2 vueltas completas al circuito», explicó. «El primero en cruzar la meta gana. Nada de contacto, nada de atajos. Limpio y profesional». Nos miró a ambos. «¿Entendido?» Sebastián asintió con confianza. Yo solo asentí, tratando de controlar los nervios que me recorrían el cuerpo como electricidad. «Una última cosa», dijo Manuel mirándome directamente. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto, chico? Ese Ferrari es una máquina seria. Tiene 500 caballos de fuerza. Tu Supra es viejo. No quiero que te pase nada». Puse mi mano en el capó del Supra. «Este coche es más de lo que parece», respondí.
Confío en él. Manuel me estudió por un momento. Luego asintió. Está bien, pero ten cuidado. La velocidad no perdona. Subimos a nuestros respectivos coches. Yo me deslicé en el asiento del Supra. Sentí el volante familiar bajo mis manos, el pedal bajo mi pie. Habían pasado 5 años desde la última vez que había estado en situación de carrera real. 5 años desde que había sentido esa mezcla de miedo y emoción, que solo viene antes de pisar el acelerador con todo. Cerré los ojos por un segundo, respiré profundo y le hablé a mi padre en silencio. «Estoy listo, papá. Vamos a hacer esto juntos». Encendí el motor. El sonido fue diferente del Ferrari. No era el rugido refinado de la ingeniería italiana. Era algo más crudo, más visceral, más real. Era el sonido de años de trabajo, de noches en el garaje, de cada euro ahorrado invertido en ese motor. Era el sonido de la esperanza. Nos colocamos en la línea de salida. Sebastián me miró desde su Ferrari con esa sonrisa de superioridad. Levantó la mano y me saludó con burla. Yo no respondí, solo miré hacia adelante, hacia la pista, hacia esas 2 vueltas que podían cambiar todo, confirmar lo que todos pensaban, que yo no era nadie. Manuel levantó la bandera, roja. Preparados. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo por encima del motor. Amarilla, listos. Las manos me sudaban dentro de los guantes viejos. ¡Verde! ¡Ya! Los 2 coches salieron disparados. El Ferrari saltó adelante inmediatamente. Su aceleración era brutal, como ser empujado por una mano gigante. En 3 segundos ya me llevaba 2 longitudes de coche. La gente en las gradas gritaba. Sebastián tocó la bocina en celebración anticipada. Todo parecía confirmar lo que todos esperaban. Pero entonces llegó la primera curva, una horquilla cerrada a la izquierda. Sebastián frenó tarde, confiado en la tecnología de sus frenos de carbono cerámica. Entró rápido pero ancho, muy ancho. Yo, por otro lado, conocía esa curva. La había corrido cientos de veces hace años. Sabía exactamente dónde frenar, dónde girar, dónde acelerar. Entré por el interior, más lento pero más preciso. Y cuando salimos de la curva, estábamos lado a lado. Vi la sorpresa en el rostro de Sebastián. No podía creerlo. Su Ferrari de $500,000 de euros estaba siendo igualado por un Toyota de 30 años. Aceleró agresivamente en la siguiente recta, tratando de usar toda su potencia. Y sí, volvió a adelantarme, pero no tanto como antes. Y en la siguiente curva, una S rápida hacia la derecha, volví a acercarme. Así continuó la primera vuelta. Él adelante en las rectas, yo recuperando en las curvas. Su coche era más potente, sí, pero el mío era más ligero, más ágil. Y yo tenía algo que él nunca podría comprar. Experiencia real de carreras, miles de horas de práctica, años de sentir cada vibración del volante, cada cambio en el asfalto, cada grado de temperatura en los neumáticos. Al terminar la primera vuelta, Sebastián solo me llevaba medio segundo. La multitud había dejado de reír. Ahora miraban con atención real. Algunos incluso empezaban a animar. «Vamos, lavacoches. ¡Tú puedes!». Era extraño escuchar esas voces después de 5 años de silencio. Después de 5 años de ser invisible. La segunda vuelta comenzó con la misma dinámica. Pero ahora algo había cambiado. Sebastián estaba nervioso. Podía verlo en cómo conducía. Más errático, más agresivo, más desesperado. Y la desesperación en una pista de carreras es peligrosa. En la tercera curva, frenó demasiado tarde de nuevo. Se fue completamente ancho. Casi sale de la pista. Tuvo que reducir drásticamente. Y yo, manteniendo mi línea limpia y precisa, pasé por el interior. De repente, estaba adelante. Yo, el lavacoches, el don nadie. Estaba ganando. El rugido de la gente fue ensordecedor. No podía creerlo. Ni yo mismo podía creerlo.
Miré por el espejo retrovisor y vi el Ferrari de Sebastián. Ya no parecía tan intimidante. Ya no parecía invencible. Era solo un coche. Un coche caro, sí, pero un coche al fin y al cabo. Y la persona conduciéndolo no sabía realmente correr. Solo sabía comprar. Las siguientes curvas fueron las más intensas de mi vida. Sebastián estaba justo detrás de mí, tratando de encontrar una forma de adelantar. Pero yo no le di espacio. Defendí cada centímetro de asfalto, cada ápice de curva, cada metro de recta. No con suciedad, no con trucos, sino con pura habilidad. Con años de experiencia que habían estado dormidos dentro de mí, esperando este momento. Llegó la última curva, una horquilla lenta que se abría en la recta principal, la recta donde termina la carrera. Esta era la curva decisiva. Si Sebastián lograba adelantarme aquí, con la potencia superior de su Ferrari, no podría recuperar en la recta final. Pero si yo mantenía la posición, podría defenderla hasta la meta. Frené en el punto exacto. Giré con precisión milimétrica. El Supra se deslizó perfectamente, como si estuviera bailando. Salí de la curva con velocidad óptima. Sebastián intentó meterse por el interior en un movimiento desesperado. Pero era demasiado tarde. Yo ya estaba acelerando. Ya estaba volando hacia la meta. Los últimos 200 metros fueron eternos. Podía oír el Ferrari rugiendo detrás de mí, acercándose metro a metro con su potencia bruta. Pero no era suficiente. No iba a ser suficiente. Pisé el acelerador hasta el fondo, sintiendo cada vibración del volante, cada revolución del motor, como si fuera una extensión de mi propio corazón. Y entonces, en un instante que se sintió como una vida entera, crucé la línea de meta. Había ganado. El lavacoches había ganado. David había vencido a Goliat. El pequeño Supra amarillo, oxidado y viejo, acababa de destrozar al Ferrari más avanzado de su clase. Las gradas explotaron. Gente que no conocía gritaba mi nombre. Bueno, no mi nombre porque nadie lo sabía. Gritaban «¡El lavacoches! ¡El lavacoches!». Y por primera vez en 5 años, esas lágrimas que había estado guardando bajo llave comenzaron a salir. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de redención, de volver a ser quien había sido, aunque solo fuera por 2 vueltas de circuito. Detuve el coche después de la meta. Me quedé sentado dentro por un momento, con las manos todavía en el volante, temblando, no de miedo, de pura emoción, de alivio, de ese sentimiento que tienes cuando algo que creías perdido para siempre, de repente vuelve a ti. Cerré los ojos y susurré, «Lo hicimos, papá, lo conseguimos». Cuando salí del coche, la multitud corrió hacia mí. Desconocidos me abrazaban, me palmeaban la espalda. Me felicitaban como si hubiera ganado las 500 millas de Indianápolis. Un hombre mayor con lágrimas en los ojos me dijo, «Gracias, hijo. Gracias por demostrarnos que el dinero no lo es todo». Una mujer joven grababa todo con su teléfono y gritaba, «¡Esto es justicia! Esto es justicia pura». Pero mi mirada se dirigió hacia el Ferrari. Sebastián había salido del coche y estaba de pie al lado, completamente inmóvil. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Se quitó el casco lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Me acerqué a él caminando entre la multitud que se abría paso para dejarme pasar. El silencio cayó gradualmente sobre el circuito. Todos querían escuchar lo que íbamos a decirnos. «¡Esto es imposible!», dijo Sebastián con voz quebrada. Las mismas palabras que habían abierto esta historia. «Simplemente imposible. Ese coche tiene 30 años. Es una chatarra. No tiene la tecnología. No tiene la potencia. ¡No!». Se detuvo buscando palabras. «¿Quién diablos eres tú?». Respiré profundo. Durante 5 años había mantenido mi pasado enterrado. Durante 5 años había sido solo Diego, el lavacoches, el invisible.
el don nadie. Pero en ese momento, con el sol de la tarde cayendo sobre el circuito del Jarama, con la multitud esperando, con mi Supra todavía caliente detrás de mí, decidí que era hora de dejar de esconderme. «Me llamo Diego Fernández», dije con voz firme. «Hace 5 años era piloto profesional de Fórmula 3. Gané el campeonato español 2 temporadas consecutivas. Estaba en negociaciones para subir a Fórmula 2. Tenía un futuro prometedor». Hice una pausa, hasta que un accidente en Montmeló destruyó todo. Pelvis rota, fémur roto, daño neurológico. Los doctores dijeron que volvería a caminar, pero que nunca volvería a correr profesionalmente. Y tenían razón. No volví a correr. Hasta hoy. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sebastián me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Sus amigos, esos tipos arrogantes con relojes de oro, habían perdido toda su petulancia. Manuel, el organizador, me miraba con los ojos muy abiertos, claramente reconociendo mi nombre del mundo de las carreras. «Diego Fernández», repitió Manuel lentamente. «Dios mío, te recuerdo. Te vi correr en Barcelona hace 6 años. Fuiste increíble». Se acercó y me puso la mano en el hombro. «Pensamos que te habíamos perdido para siempre». «Y me perdieron», respondí. «Durante 5 años me perdí yo mismo también. Me convertí en alguien que solo existía, que solo sobrevivía, lavando coches, invisible, olvidado». Miré a Sebastián directamente a los ojos. «Pero hoy, gracias a tu arrogancia y tu necesidad de humillar a alguien que creías inferior, me diste algo que ni siquiera sabías que necesitaba. Una razón para volver a ser yo mismo». Aunque solo fuera por 2 vueltas. Sebastián tragó saliva. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía una respuesta sarcástica. No tenía una sonrisa arrogante. Solo tenía vergüenza escrita en cada centímetro de su rostro. Yo no sabía», dijo finalmente. «Por supuesto que no sabías», respondí. «No sabías porque nunca preguntaste. Porque para ti yo era solo el lavacoches, el don nadie, el que no merece ni una mirada. Igual que probablemente hay docenas, cientos de personas en tu vida a las que tratas de la misma manera, sin saber sus historias, sin importarte quiénes son realmente, solo juzgándolos por su apariencia o su cuenta bancaria». La multitud murmuraba en acuerdo. Sebastián miró alrededor, viendo por primera vez las caras de todas las personas que habían presenciado su humillación. Y en sus ojos vi algo que no había visto antes: conciencia real, vergüenza real, arrepentimiento real. «Tenías razón», dijo Sebastián bajando la cabeza. «Tenías toda la razón. He pasado mi vida creyendo que el dinero me daba derecho a menospreciar a los demás, creyendo que tener coches caros me hacía superior. Pero hoy me demostraste que todas mis creencias eran basura. Un coche de 30 años conducido por alguien con verdadero talento acaba de destrozar mi Ferrari. Y no porque tu coche fuera mejor, sino porque tú eres mejor conductor que yo, mejor persona que yo». Hubo algo en la forma en que lo dijo que me hizo pausar. No era la falsa humildad de alguien tratando de salvar las apariencias. Era la humildad real de alguien que acababa de ver caer todo su mundo de creencias. Y yo, que había pasado 5 años en el fondo, sabía exactamente cómo se sentía ese derrumbe. «La apuesta», dijo Sebastián de repente, sacando su teléfono. 50.000 euros. Voy a transferirlos ahora mismo. Empezó a manipular su teléfono con manos temblorosas. «No», dije. La palabra salió antes de que pudiera pensarla completamente. Sebastián levantó la vista confundido. «¿Qué? No quiero tu dinero», repetí. Y era verdad. En algún momento entre la línea de salida y la de meta, me había dado cuenta de algo. Esta carrera nunca había sido sobre dinero. Era sobre dignidad, sobre respeto, sobre demostrarme a mí mismo que todavía existía,
que todavía valía algo, que 5 años de ser invisible no habían borrado completamente quién era. ¿Estás seguro?, preguntó Sebastián, genuinamente sorprendido. Es mucho dinero. Podrías cambiar tu vida. Mi vida ya cambió, respondí. Hace 2 vueltas, cuando recordé quién soy. Hice una pausa, pensando en mi padre, en todas esas veces que me había enseñado que el carácter vale más que el dinero. Pero hay algo que sí quiero que hagas con ese dinero. ¿Qué cosa? Hay un hospital infantil en Vallecas, dije. Hospital Niño Jesús. Tienen un programa para niños con lesiones medulares. Niños que, como yo, tuvieron accidentes que cambiaron sus vidas. Niños que necesitan rehabilitación, fisioterapia, apoyo psicológico. Quiero que dones esos 50.000 euros a ese programa. Anónimamente, sin fotos publicitarias, sin comunicados de prensa. Solo ayuda real para niños que la necesitan. El silencio que siguió era diferente del anterior. No era de shock o vergüenza. Era de respeto. Sebastián me miró por un largo momento y por primera vez realmente me vio. No al lavacoches, no al don nadie. Me vio a mí, a Diego, a la persona completa. Lo haré, dijo finalmente. Pero con una condición. Esperé. Quiero que vengas conmigo. Quiero que conozcas a esos niños. Que les cuentes tu historia. Porque si a mí me has enseñado algo hoy, imagina lo que podrías enseñarles a ellos. No esperaba eso. Honestamente no sabía qué decir. Durante 5 años había evitado todo lo relacionado con las carreras, con mi pasado, con quien había sido. Pero quizás, solo quizás, ese pasado no tenía que ser un peso muerto. Quizás podía ser un puente hacia algo mejor. Está bien, dije. Lo haré. La multitud estalló en aplausos. Gente lloraba abiertamente. Sebastián extendió su mano hacia mí. No para un apretón de manos formal y frío, sino para un abrazo real entre 2 hombres que habían aprendido algo fundamental ese día. Uno sobre humildad, el otro sobre no esconderse. Los días siguientes fueron surrealistas. El video de la carrera se volvió viral en Internet. No tan viral como los videos de gatos o las tonterías habituales, pero dentro del mundo de los coches y las historias humanas, se extendió rápido. Millones de visualizaciones, miles de comentarios, la mayoría positivos, algunos críticos, pero todos conversando sobre la misma cosa: el poder de no juzgar un libro por su portada. Un canal de deportes me contactó para una entrevista. Un periódico quería hacer un artículo. Incluso una marca de coches me ofreció ser su embajador de marca. Lo cual era irónico considerando que mi trabajo era literalmente lavar sus productos. Rechacé la mayoría. No porque no necesitara el dinero. Dios sabe que lo necesitaba. Sino porque no quería que esto se convirtiera en un circo. No quería ser famoso. Solo quería volver a ser yo mismo en paz. Pero una oferta no pude rechazar. Vino de una escuela de conducción en las afueras de Madrid. Querían que enseñara técnicas de conducción avanzada a jóvenes pilotos. El sueldo era el triple de lo que ganaba lavando coches. Y lo más importante, podría volver a estar cerca de lo que amaba sin la presión de competir profesionalmente. Acepté sin pensarlo 2 veces. 2 semanas después de la carrera, Sebastián cumplió su palabra. No solo donó los 50.000 euros al hospital infantil, donó 100.000 y me invitó a conocer a los niños del programa. Fui un sábado por la mañana, nervioso de una forma que no había estado ni siquiera antes de la carrera. Porque una cosa es competir en una pista, otra completamente diferente es mirar a los ojos de niños que están pasando por lo mismo que tú pasaste y encontrar las palabras correctas para darles esperanza. Conocí a un niño de 11 años llamado Marcos.
Había tenido un accidente de bicicleta 6 meses atrás. Parálisis parcial de las piernas. Los doctores le habían dicho que probablemente volvería a caminar, pero nunca correría de nuevo. Marcos amaba el fútbol. Era su vida. Y cuando me lo presentaron, vi en sus ojos la misma mirada que yo había tenido 5 años atrás. Esa mirada de alguien que ha perdido su identidad y no sabe cómo encontrarla de nuevo. Me senté en una silla frente a su silla de ruedas. No le di un discurso motivacional. No le dije que todo estaría bien, porque a veces las cosas no están bien. A veces la vida es injusta y cruel y te quita lo que más amas. En lugar de eso, le conté mi historia. La real, la fea, la dolorosa. Le hablé del accidente, de la rehabilitación, del dolor, de la pérdida de mi padre, de 5 años lavando coches y sintiendo que no era nadie. Pero aquí está el secreto, Marcos, le dije tomando su mano pequeña entre las mías. No importa cuánto tiempo te tome, no importa cuántos días te despiertes sintiéndote perdido, mientras sigas respirando, mientras sigas intentando, no has perdido. Has pausado, y algún día, cuando menos lo esperes, encontrarás una forma de volver a jugar. Tal vez no sea fútbol, tal vez sea otra cosa, pero encontrarás tu camino de regreso. Marcos me miró con lágrimas en los ojos. ¿De verdad lo crees? Lo sé, respondí, porque yo lo viví, y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Esa conversación cambió algo en mí. Me di cuenta de que todo lo que había pasado, todo el dolor, toda la pérdida, toda la humillación, tenía un propósito. No es que lo hubiera merecido o que fuera parte de un plan divino, como la gente religiosa suele decir, sino que podía elegir darle propósito. Podía elegir usar mi historia para ayudar a otros que estaban caminando por el mismo camino oscuro que yo había caminado. Sebastián también cambió, no de la noche a la mañana, porque la gente no cambia así, pero poco a poco. Vendió 3 de sus Ferrari, donó el dinero a diferentes organizaciones benéficas, comenzó a tratar a los empleados de sus concesionarios de forma diferente, aprendió sus nombres, preguntó sobre sus familias, se convirtió lentamente en un ser humano en lugar de un ego con billetera. Un día, 3 meses después de la carrera, vino a verme a la escuela de conducción donde ahora trabajaba. Llegó en un coche normal. Bueno, un Mercedes clase E, así que no tan normal para la mayoría, pero normal para alguien como él. Me encontró en la pista donde estaba enseñando a un grupo de adolescentes los fundamentos de control de vehículos en curvas cerradas. Esperó hasta que terminé la clase. ¿Tienes un momento?, preguntó. Asentí y caminamos hacia la cafetería del lugar. Pedimos 2 cafés y nos sentamos en una mesa junto a la ventana que daba a la pista. Quería agradecerte, dijo Sebastián sin preámbulos, no solo por la lección de humildad que me diste ese día, aunque Dios sabe que la necesitaba, sino por no destrozarme completamente cuando tuviste la oportunidad. Podrías haber tomado el dinero y convertirme en el villano de tu historia. Podrías haberme humillado públicamente de vuelta, pero no lo hiciste. No gano nada destruyéndote, respondí removiendo mi café. Ya tuve suficiente destrucción en mi vida, y honestamente verte cambiar ha sido más satisfactorio que cualquier venganza hubiera sido. Sebastián asintió lentamente. He estado pensando mucho estos meses, sobre mi vida, sobre quién he sido, y me di cuenta de algo terrible. Pasé 45 años sin ser realmente feliz. Tenía todo el dinero del mundo, todos los coches, todas las cosas, pero no tenía propósito, no tenía conexión real con nadie. Era rico pero estaba vacío. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora todavía estoy trabajando en ello, admitió. Pero por primera vez en décadas siento que estoy construyendo algo real.
Las donaciones al hospital no son solo cheques. Voy cada semana. Conozco a los niños. Escucho sus historias. ¿Y sabes qué es lo loco? Esas 2 horas cada sábado en el hospital me hacen más feliz que cualquier Ferrari jamás me hizo. Sonreí. Esa es la trampa de las cosas materiales. Te dan placer, pero el placer es temporal. El propósito, la conexión real, eso es lo que te da felicidad duradera. Suenas como un filósofo, dijo Sebastián con una pequeña sonrisa. No soy filósofo, respondí. Solo soy alguien que pasó 5 años en el fondo y aprendió algunas cosas en el camino. Nos quedamos en silencio por un momento, bebiendo nuestro café, viendo a través de la ventana cómo los nuevos estudiantes practicaban en la pista. Había algo pacífico en ese momento. 2 hombres que habían empezado como enemigos, uno rico y arrogante, el otro pobre y resentido, ahora simplemente compartiendo café como amigos. Tengo una propuesta para ti, dijo Sebastián finalmente. Estoy abriendo un programa en mis concesionarios, becas completas de formación en mecánica automotriz para jóvenes de familias de bajos recursos. 4 años de estudio, todo pagado, más un trabajo garantizado después. Quiero que seas tú quien seleccione a los candidatos, porque tú sabes lo que es tener talento, pero no tener oportunidades. La propuesta me tomó por sorpresa. Sebastián, yo no soy experto en recursos humanos. No necesito un experto en recursos humanos, interrumpió. Necesito a alguien que pueda ver el potencial en lugares donde otros solo ven pobreza. Alguien que entienda que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Y francamente no conozco a nadie mejor que tú para eso. Pensé en todos los jóvenes que había conocido en Vallecas. Chicos inteligentes, talentosos, con sueños, pero sin ninguna oportunidad real de cumplirlos. Pensé en lo que ese programa podría significar para ellos, las vidas que podría cambiar, los futuros que podría crear. Está bien, dije. Lo haré, pero con una condición. ¿Cuál? Que el primer becado sea Marcos, el niño del hospital. Tiene 11 años ahora, así que faltan algunos años antes de que pueda empezar. Pero cuando llegue el momento, quiero que tenga un lugar garantizado. Sebastián sonrió. Hecho. Y así, de esa carrera de 2 vueltas en el circuito del Jarama, nació algo mucho más grande. El programa de becas comenzó 6 meses después. El primer año aceptamos a 20 estudiantes, jóvenes de toda España, que tenían pasión por los coches, pero ninguna forma de costear su educación. Les dimos todo lo que necesitaban: formación, herramientas, tutorías y algo igual de importante, alguien que creyera en ellos. Yo dividía mi tiempo entre la escuela de conducción y el programa de becas. Eran días largos, trabajo duro, pero por primera vez en 5 años me despertaba cada mañana con un propósito, con una razón, con la sensación de que mi vida, con todos sus altibajos, finalmente tenía sentido. Mi Supra siguió siendo mi compañero fiel. Lo mantuve exactamente como estaba el día de la carrera, con su pintura desconchada, sus asientos gastados, su olor a aceite viejo, porque ese coche era más que metal y piezas. Era un recordatorio de que las apariencias engañan, de que el valor real está escondido debajo de la superficie, de que nunca, jamás, debes juzgar algo o alguien por cómo se ve por fuera. A veces, en mis días libres, conducía ese Supra por las carreteras de la Sierra de Madrid. No rápido, no como carrera, solo conduciendo, sintiendo el volante, escuchando el motor y hablando con mi padre, porque sé que de alguna forma, desde donde esté, él puede oírme. Le cuento sobre los estudiantes, sobre Marcos y su progreso,
sobre Sebastián y su transformación, sobre cómo una apuesta estúpida se convirtió en el catalizador de algo hermoso. «Lo hicimos, papá», le digo al viento que entra por la ventana abierta. No de la forma que planeamos, no de la forma que soñamos, pero lo hicimos. Y espero que estés orgulloso. Hace 2 semanas recibí una carta. Era de Marcos. Ahora tiene 13 años y ha recuperado la movilidad casi completa en sus piernas. Los doctores dicen que es un milagro. Marcos dice que fue determinación. Yo digo que fue un poco de ambas cosas. En su carta me contaba que había empezado a ir a un taller mecánico cerca de su casa, que el dueño le estaba enseñando lo básico, que había descubierto que aunque no podía jugar fútbol profesionalmente, había encontrado una nueva pasión en los coches. Cuando sea mayor, escribió con letra todavía infantil, pero llena de certeza: «Quiero ser como tú. Quiero enseñar a otros que los sueños no mueren. Solo cambian de forma. Gracias por enseñarme eso, Diego. Gracias por no mentirme diciendo que todo estaría bien, sino mostrándome que incluso cuando las cosas no están bien, podemos encontrar una forma de seguir adelante». Leí esa carta 5 veces, y cada vez que la leo, siento el mismo nudo en la garganta. Porque eso, exactamente eso, es por lo que valió la pena todo. El accidente, el dolor, la pérdida, los 5 años de invisibilidad. Todo tenía sentido ahora, no porque fuera parte de un plan cósmico, sino porque yo había elegido darle sentido. Había elegido convertir mi tragedia en propósito. El otro día, uno de mis estudiantes en la escuela de conducción me preguntó: «Profesor Diego, ¿alguna vez te arrepientes de haber aceptado esa carrera contra el millonario? Quiero decir, podrías haber seguido tu vida tranquila, sin exponerte, sin revivir el pasado». Me quedé pensando en su pregunta por un largo momento. Luego respondí: «¿Sabes qué es lo curioso? En ese momento, justo antes de aceptar la apuesta de Sebastián, una parte de mí quería salir corriendo. Quería seguir escondiéndome, porque esconderse es seguro. Esconderse no duele. Pero entonces me di cuenta de algo. No estaba viviendo realmente. Estaba simplemente existiendo. Y hay una diferencia enorme entre esos 2 estados. ¿Cuál es la diferencia?», preguntó el estudiante. «Vivir significa arriesgarte, significa exponerte, significa elegir ser vulnerable incluso cuando duele. Existir es solo pasar los días sin sentir nada realmente, ni lo bueno ni lo malo. Y yo había pasado 5 años existiendo. Esa carrera me dio la oportunidad de volver a vivir. ¿Me arrepiento? Ni por un segundo. Esta historia no tiene un final feliz de cuento de hadas. No me volví millonario. No volví a las carreras profesionales. No recuperé mágicamente todo lo que perdí. La vida real no funciona así. Pero encontré algo mejor que un final feliz. Encontré un propósito continuo. Encontré paz. Encontré la capacidad de despertar cada mañana y saber que mi vida, con todas sus cicatrices y desilusiones, importa. Sebastián y yo nos vemos regularmente ahora. No somos mejores amigos, eso sería forzar las cosas, pero somos amigos, buenos amigos, del tipo que pueden sentarse en silencio cómodo o tener conversaciones profundas sobre la vida. El significado, el propósito. Él todavía tiene dinero, yo todavía vivo modestamente, pero esa diferencia ya no define nuestra relación. Lo que nos define ahora es el respeto mutuo y el compromiso compartido de hacer algo positivo con nuestras vidas. El programa de becas creció. Ahora tenemos 150 estudiantes en diferentes ciudades de España. 3 de los primeros graduados ya han abierto sus propios talleres. 2 trabajan en equipos de carreras profesionales. Uno está estudiando ingeniería automotriz en Alemania con beca completa. Y todos, absolutamente todos, entienden que están donde están no solo por su talento,
sino porque alguien creyó en ellos cuando otros solo veían pobreza o limitaciones. Mi Supra todavía está en mi garaje. Lo saco cada fin de semana. A veces lo llevo al circuito del Jarama y hago algunas vueltas, no competitivas, solo disfrutando la sensación de conducir. Los organizadores del circuito me conocen ahora. Me saludan por mi nombre. Me preguntan cómo van los estudiantes. Y siempre, siempre, hay alguien nuevo que ve mi Supra viejo y amarillo y dice: «¿Ese es el coche, el que venció al Ferrari?» Y yo sonrío y respondo: «Sí, ese es». Porque me gusta que la leyenda continúe. No por ego, sino porque es un recordatorio físico de que las apariencias engañan. Ese coche oxidado venciendo a un Ferrari reluciente es una metáfora perfecta de la vida misma. Nunca juzgues un libro por su portada. Nunca asumas que sabes el valor de algo o alguien basándote solo en lo que ves superficialmente. A veces la vida te da segundas oportunidades en las formas más inesperadas. Un insulto, una apuesta, una carrera de 2 vueltas, y de repente todo lo que creías muerto dentro de ti vuelve a despertar. No exactamente como era antes, porque nada vuelve igual, pero vuelve transformado, mejor, más sabio, más fuerte. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí, haciendo lo que hago, siendo quien soy, no lo habría creído. Pero aquí estoy, y cada día que me despierto y veo ese Supra en el garaje, cada día que entro a la escuela de conducción y veo a mis estudiantes, cada día que recibo un mensaje de Marcos contándome sobre su progreso, sé que tomé la decisión correcta, que aceptar esa apuesta fue la mejor decisión que pude haber tomado. Porque a veces, solo a veces, las cosas que parecen diseñadas para humillarte terminan siendo las que te liberan, las que te devuelven a ti mismo, las que te recuerdan que no importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto hayas caído, siempre puedes levantarte, siempre puedes volver a correr. Tal vez no en la misma pista, tal vez no de la misma manera, pero puedes correr. Y eso, al final del día, es todo lo que realmente importa. No la velocidad, no los trofeos, no el dinero, sino la capacidad de levantarte cuando la vida te tumba. La capacidad de encontrar propósito en el dolor. La capacidad de elegir vivir en lugar de simplemente existir. Así que si tú, quien sea que estés escuchando esta historia, estás pasando por un momento oscuro, si sientes que has perdido todo lo que te definía, si te sientes invisible o sin valor, quiero que recuerdes algo: tu historia no ha terminado. Este capítulo puede ser doloroso, pero hay más capítulos por venir. Y tal vez, solo tal vez, ese dolor que sientes ahora se convertirá en la fuerza que necesitas para algo increíble en el futuro. No te rindas, no te escondas. Y definitivamente no dejes que nadie te diga que no vales nada basándose en cómo te ves o dónde estás ahora. Porque debajo de esa superficie, igual que debajo del capó oxidado de mi Supra, podría haber algo extraordinario esperando su momento de brillar. La vida me quitó las carreras profesionales, me quitó a mi padre, me quitó 5 años, pero no pudo quitarme mi esencia, no pudo quitarme mi propósito. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de demostrarlo, en 2 vueltas de circuito que duraron menos de 4 minutos, recuperé más que una carrera. Recuperé mi dignidad, mi identidad, mi vida. Y si yo pude hacerlo, desde donde estaba, con todo lo que había perdido, tú también puedes. Sea lo que sea que estés enfrentando, sea cual sea tu circuito del Jarama, sea quien sea tu Sebastián, puedes superarlo, puedes vencerlo, no necesariamente de la forma que esperas, pero puedes, porque al final
La vida no se trata de los coches que conduces, o la ropa que usas, o el dinero en tu banco. Se trata de quién eres cuando nadie te está mirando. Se trata de cómo tratas a los demás. Se trata de si eliges usar tus experiencias, incluso las dolorosas, para construir algo mejor, para ayudar a alguien más, para dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontraste. Eso es lo que aprendí en esas 2 vueltas. Eso es lo que mi Supra amarillo y oxidado me enseñó. Y eso es lo que espero que tú también aprendas, donde quiera que estés en tu propio camino. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre cómo juzgas a los demás o cómo te ves a ti mismo, entonces ha cumplido su propósito. Porque las mejores historias no son las que te entretienen por 40 minutos y luego olvidas. Son las que se quedan contigo, las que cambian algo en tu forma de ver el mundo. Suscríbete a Bookcure Historias, porque aquí compartimos algo más que entretenimiento. Compartimos vida, compartimos lecciones, compartimos la certeza de que el alma humana, con todas sus cicatrices y desilusiones, es el tesoro más valioso que existe, y que nunca, jamás, está demasiado tarde para volver a brillar. Esta es mi historia, la historia de Diego Fernández, el lavacoches que venció al millonario, el piloto perdido que se encontró a sí mismo, el hijo que honró a su padre de la única forma que importaba, viviendo con dignidad, con propósito, con honor. Y cada vez que subo a ese Supra amarillo, cada vez que escucho su motor rugir, sé que mi padre está conmigo, en cada vuelta, en cada curva, en cada decisión que tomo de usar mi historia para iluminar el camino de alguien más. Porque eso es lo que somos al final. No somos nuestros fracasos, no somos nuestras caídas, somos lo que elegimos construir después de caer. Somos las vidas que tocamos, somos el amor que damos, somos la esperanza que inspiramos. Y si podemos hacer eso, aunque sea para una sola persona, entonces cada golpe que la vida nos dio valió la pena. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda siempre, debajo de cada capó oxidado puede haber un motor que todavía puede rugir. Debajo de cada vida rota puede haber un propósito esperando ser descubierto. Y debajo de cada persona que lavas coches, que limpia oficinas, que sirve mesas, que hace trabajos que otros consideran inferiores, puede haber un campeón esperando su momento. No lo olvides nunca. Y no dejes que nadie te haga olvidarlo tampoco. Hasta la próxima historia. Y que tu camino, sea cual sea, te lleve siempre hacia quien realmente eres. No hacia quien otros creen que deberías ser, sino hacia la mejor versión de ti mismo. Con cariño y respeto desde Madrid, esto ha sido Bookcure Historias, donde recordamos juntos que las mejores victorias no se miden en dinero o trofeos, se miden en corazones cambiados, en vidas tocadas, en esperanza renovada. Y en la capacidad de mirar al espejo cada noche y saber sin ninguna duda que hoy fuiste fiel a quien realmente eres. Adiós, amigos. Hasta pronto. Y recuerden, el verdadero valor nunca está en la superficie, siempre está debajo del capó.